Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy es sobre uno de nuestros temas. Estados Unidos, supermartes, hoy crucial en la carrera primarista del Partido Demócrata, con una cerrada disputa entre Bernie Sanders y Joe Biden. 14 estados votarán hoy para definir la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Nuestra pregunta, ¿podrá Sanders imponerse al establishment demócrata o ganará finalmente Biden en este supermartes? Deje su opinión en nuestra pregunta del día, la encontrará en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos de inmediato nuestros temas del día hablando de Honduras, el pueblo de ese país. Se recuerda este martes a la ambientalista y lideresa social Berta Cáceres a 4 años de su asesinato. Las actividades de conmemoración reafirman los esfuerzos de Cáceres por la protección del agua y los recursos naturales frente a las concesiones hidroeléctricas y las minerías. La familia del ambientalista exige justicia ante la impunidad de los autores intelectuales. Este es nuestro primer tema del día. Era un obstáculo porque ella tenía organizado no solo al pueblo lenca, sino que a otros pueblos de toda la República de Honduras y de otros países para luchar en contra de ese poder económico terrible que se han apoderado, ¿verdad?, de los ríos. Se ha logrado pues el resultado menor que podría obtenerse, que es el de enjuiciamiento a los autores materiales, y sin embargo pues ya vemos que se ha cerrado las puertas y las posibilidades hacia el enjuiciamiento de los autores intelectuales. Desde Tegucigalpa, Honduras, nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci nos envía ahora el siguiente reporte. Adelante, Gilda. Muy buenas, estamos justo en el cementerio donde fue sepultada Berta Cáceres. Hasta aquí han llegado sus compañeros del COPIN, miembros de su familia y también amigos de organizaciones defensoras del medio ambiente en todo el país, quienes han aprovechado esta oportunidad para hacer un llamado a la unidad de todas las instancias a fin de poder enfrentar la ola de criminalización y entreguismo de los bienes naturales en las diferentes comunidades y poblaciones indígenas del país. La situación que se ha vuelto aún más complicada frente a la amenaza de la aprobación de una ley de consulta que vendría a violentar los derechos básicos de estas comunidades cuyos territorios les pertenecen ancestralmente. Gracias a Gilda Silvestrucci por ese reporte. Mientras, hay que decirlo, la lucha contra las concesiones de los recursos naturales de los pueblos indígenas en Honduras ha cobrado la vida ya de más de 150 personas en los últimos 5 años. Con el lema Aguas Libres, Pueblos Libres, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras exigen no más políticas entreguistas. Ya era un plan que tenían, ¿verdad?, la burguesía, ¿verdad? Y entonces sobre la defensa de los territorios, ¿verdad? Entonces ella ha quedado sembrada en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro pueblo de Honduras y también en los pueblos del planeta, ¿verdad? Creo que eso también es bastante revitalizante, es pues ver cómo las comunidades lencas organizadas en el COPIN continúan en las luchas, que pues el miedo no ha calado en nuestras compañeras y compañeros y que la decisión de defender los ríos, defender las montañas, no solo es del pueblo lenca. Una de las frases célebres de Berta Cáceres durante su activismo contra el sistema extractivista fue la siguiente, vamos a escuchar. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Dejamos atrás el tema de Honduras, vamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Estados Unidos, supermartes crucial en la carrera primarista del Partido Demócrata, con una cerrada disputa entre Bernie Sanders y Joe Biden. 14 estados votarán para definir la candidatura presidencial.
¿Podrá Sanders imponerse al establishment demócrata o ganar a Biden? Deje su opinión en nuestra pregunta del día, la consigue en nuestro usuario de Twitter, @LuisTelesur. Momento ahora de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día. Los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta Grecia. Grupos extremistas en la isla de Lesbos arremetieron contra un centro de refugiados en rechazo a la llegada de un nuevo contingente de migrantes. Mientras tanto, las autoridades apelan al uso de la fuerza para evitar la entrada de refugiados a Europa. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. En Estados Unidos comenzaron las elecciones demócratas este 3 de marzo, denominado como el Supermartes, en 14 estados del país que definen las elecciones presidenciales frente al actual mandatario Donald Trump para el próximo noviembre. Este es nuestro segundo tema del día. Este Supermartes participan alrededor de 40 millones de ciudadanos en Estados Unidos, de los que definirán las candidaturas de los postulados, que deberán obtener la mayoría de los 2.467 delegados. En la contienda demócrata, el precandidato Bernie Sanders sigue como favorito, seguido de cerca de Joe Biden. Michael Bloomberg y Elizabeth Warren también siguen de pie en esta disputa presidencial. No puedo decir cuánto aprecio el respaldo de Pete y sé que para los partidarios de Pete, desde el alcalde hasta muchas otras personas aquí, esté también un momento agridulce, porque apoyaste a un hombre de enorme integridad, un compañero que tiene tanto coraje moral como él tiene coraje físico. Número uno, estamos decididos a derrotar al presidente más peligroso en la historia moderna de nuestro país. Un presidente que es un mentiroso patológico, un presidente que dirige una administración corrupta y un presidente que intenta socavar la democracia estadounidense. De inmediato, para ampliar la información y saber cómo avanza la jornada de este Supermartes, nos vamos hasta Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso, quien tiene la información. Jorge, como siempre, un gusto saludarte. Cuéntanos qué se sabe hasta ahora de esta jornada de Supermartes importante para el Partido Demócrata. Luis, que está marchando sin ningún tipo de inconvenientes, que es una jornada que abarca, como tú mencionabas, 14 estados, primarias en 14 estados. Estamos hablando de que hoy va a quedar definido por lo menos un tercio de los delegados necesarios para la nominación del Partido Demócrata. Y lo que se sabe es que, en definitiva, Luis, aquí hay una sola consigna: todos contra Bernie Sanders para parar lo que ha sido hasta ahora, o se anticipa que sea un triunfo muy importante, crucial, sobre todo, ya que es el favorito de ganar en los dos estados más importantes de esta jornada, California y Texas. En definitiva, todos los demás candidatos que tenían alguna representación en cuanto a delegados, estamos hablando de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, decidieron cortar sus campañas y unirse a Joe Biden para pasarle entonces su apoyo y transformarlo desde el punto de vista ideológico en el solo candidato moderado para parar lo que entienden que es el peligro de que Bernie Sanders se transforme en el candidato del partido. Bernie Sanders votó esta mañana en su estado de Vermont y repetía lo que ha venido diciendo en los últimos días y en los últimos tiempos. El político, es decir, lo que le llaman el establishment, el poder político está muy, muy nervioso, insistía Bernie Sanders, porque al ver que se ha creado un movimiento con gran apoyo de los jóvenes y de los latinos, lo ven como imparable, lo ven como una amenaza, ya que es una alternativa de gobierno para la gente y no para el capital, como describen que serían gobiernos ya sea de Joe Biden, ex vicepresidente de Obama, o también en la nueva carta que sale de la manga, que es nada menos que Mike Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, con ya invirtiendo $500 millones en publicidad y participando por primera vez entonces en estas primarias. Elizabeth Warren también tiene delegados. Aparentemente Elizabeth Warren en el día de hoy siguió
calificando a Bloomberg como realmente una amenaza, lo viene castigando duramente desde hace varios debates, es decir, se plantea también como una alternativa que no sea ni Bloomberg ni entonces Joe Biden. En definitiva, la jornada de hoy, todos los medios de comunicación se han lanzado indirecta o indirectamente, sutil o no tan sutilmente, a apoyar a Joe Biden para plantearlo como la alternativa razonable y dejar por el camino, como lo hicieron en el 2016, a Bernie Sanders, Luis. Jorge, en toda esta campaña primarista, en el Partido Demócrata, pareciera que Sanders no solamente se está enfrentando a los otros contendientes, los demás precandidatos, sino también a una maquinaria comunicacional que va en contra del propio Bernie Sanders, porque luego de las primarias del pasado fin de semana, en las que ganó Joe Biden, los medios han hecho una cobertura casi completa de Joe Biden como si estuviese tomando auge nuevamente, como si estuviese a punto de sobrepasar en esta carrera primarista a Bernie Sanders. ¿Puede realmente el fenómeno del fin de semana impulsar a Biden contra Sanders? Por lo menos, Luis, tiene todas las características de intentar hacer un impacto. Es decir, las primeras 3 instancias políticas, que fueron entonces Iowa, New Hampshire y Nevada, le fue muy mal a Joe Biden. Tanto es así que en 2 de ellas terminó 5º o 6º. Llega entonces la instancia de este sábado en Carolina del Sur, donde el 60% del electorado es afroamericano y él tiene justamente un gran apoyo dentro de esa comunidad. Gana contundentemente por 30 puntos, para decirlo fácil, de 50 el 20 Sanders, y ahí se catapulta la campaña, pero tiene absolutamente la complicidad de todos los grandes medios hegemónicos, en donde lo reflotan, lo resurgen, lo vuelven a maquillar, y entonces pasa a ser ese fenómeno que viene con viento de cola, al que al día siguiente se le une Pete Buttigieg, que es en términos de delegados el segundo en ese momento después de Bernie Sanders. Y inmediatamente después, ayer lunes, se le une Amy Klobuchar, también corta su campaña y se une a él. Y luego viene Beto O'Rourke, que de Texas, también un ex congresista de Texas, que también le da el endoso. Entonces, permanentemente, a partir del sábado, los medios de comunicación de lo único que hablan es este fenómeno nuevo. Realmente lo venden como el candidato que ha reforzado sus aspiraciones, el que es la única alternativa razonable para frenar a Bernie Sanders, y en definitiva Bernie Sanders desaparece de la pantalla y desaparece de los temas. Es decir, claramente acá hay un impulso de todas las fuerzas, como dice Bernie Sanders. Está muy, muy nervioso. El poder, como él dice, es el poder económico, es el poder político y es el poder, Luis, dentro de su propio partido demócrata, que ya lo marginó, que ya lo dejó de lado en el 2016 para imponer a Hillary Clinton, y vienen absolutamente repitiendo el mismo libreto. Vamos a ver qué ocurre en esta jornada. Jorge, para culminar, si nos puedes explicar brevemente la importancia estratégica que tiene para el Partido Demócrata el supermartes, en términos numéricos, ¿qué está en juego hoy? Bueno, se necesitan 1.991 delegados para lograr la nominación del partido. Hoy hay casi 1.346, casi la tercera parte queda definida hoy. ¿Por qué? Porque es importante, porque si realmente, por ejemplo, Bernie Sanders saca una ventaja significativa respecto al segundo, va a ser muy, muy, muy difícil de pararlo de aquí en lo que falta a la convención. ¿Qué es lo que tiene que ver? Un detalle de cómo funciona también. Los delegados se asignan proporcionalmente. No es que quien es el más votado de un estado se lleva a todos los delegados, por ejemplo, en el caso de California, los 415. No, se reparten proporcionalmente, pero hay que tener por lo menos el 15% de los votos en cada estado para empezar a distribuir los candidatos, sus delegados. Es decir, si hay un candidato que termina con menos del 15% de los votos, no obtiene ningún delegado, y se reparten solamente entre quienes los tienen.
Bernie Sanders hoy podía dejar entonces sellado su real posibilidad de ser el nominado. De allí la desesperación, el pánico, el terror, el miedo de todos los poderes de los Estados Unidos para pararlo, y para pararlo había que juntarse todos contra él y al mismo tiempo contar con el apoyo de los medios de comunicación masivos para crear la sensación de que hoy había que ir a votar por Joe Biden porque era realmente el favorito. Y obviamente Mike Bloomberg, con $500 millones que invirtió ya en publicidad para el día de hoy, quiere ser él la alternativa a Biden. Así que la alternativa a Biden frente a Sanders. O sea que quedará planteada al final del día de hoy dos alternativas. Sanders, el progresista, el revolucionario, y Biden, el evolucionario moderado, y lo mismo también Mike Bloomberg. Veremos entonces. Jorge, solo nos resta esperar unas horas más para saber qué ocurrirá en esta jornada de Supermartes. Muchísimas gracias por ese informe. Hasta la próxima. Vamos entonces a cambiar ahora de tema. Nos vamos a revisar otras informaciones, pero en la cuenta de nuestros corresponsales. Iniciamos en la cuenta de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Más de 1.000 representantes de organizaciones de derechos humanos respaldan la labor de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y su trabajo en Colombia, en contra de las críticas del gobierno y la solicitud de sectores de derecha para que salga del país. Después de que se conociera el informe de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2019, donde daba cuenta del asesinato de 108 defensores de derechos humanos y por lo menos 36 masacres. Esto elevó las críticas de los estamentos del gobierno, pero a su vez también se sumó más voces de apoyo. Más de 1.000 líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos apoyaron esta gestión que viene realizando la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia, resaltando la importancia de dar cuenta de esta situación en el país, de la situación y sobre todo de la espiral de violencia que se viene desarrollando contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hay un respaldo unánime por parte de las organizaciones sociales y sobre todo para que no sea retirada la Oficina de Colombia. El informe general se irá a presentar o se presentará el próximo miércoles 4 de marzo en relación al tema de derechos humanos en el país. Un informe que da cuenta de toda la situación de violencia que se viene presentando en el país y donde se evalúa precisamente la actuación del gobierno en relación a los temas de seguridad para los líderes sociales, para los defensores de derechos humanos y para los excombatientes en Colombia. Tenemos información también desde Bolivia. Freddy Morales nos informa que el Nobel Pérez Esquivel anuncia que postulará al expresidente de Bolivia, Evo Morales, para el Premio Nobel de la Paz. Información de Argentina. Carolina Silvestre, el ministro de Salud, Inés García, confirmó el primer caso de coronavirus en el país suramericano. El paciente está internado en aislamiento en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un hombre de 43 años que viajó a Europa y regresó el pasado domingo. Información ahora de Paola Dragnik en Chile, que también se confirma el primer caso de coronavirus chileno de 33 años proveniente de Singapur con síntomas. El Instituto de Salud Pública confirmó el caso. El paciente hospitalizado en Ciudad de Talca en buenas condiciones será dado de alta bajo vigilancia epidemiológica. Vamos ahora a información sobre el coronavirus. Precisamente Iramsi Peraza, nuestra corresponsal en Beijing, nos informa que China registró hoy 125 nuevos casos de contagio por el nuevo coronavirus, el número diario más bajo desde el 21 de enero. Información ahora desde Damasco, Siria. Hichan Wanus, la Fuerza Aérea de Turquía derribó un avión de combate sirio que realizaba una misión de combate contra las bandas extremistas en la noroccidental provincia siria de Idlib. Escuchemos. Hola amigos, la Comandancia General del Ejército Árabe Sirio reconoció el derribo de un avión de combate sirio en la región de Ma'aret el-Nu'man, en la provincia de Idlib, en la parte noroccidental de Siria. La Comandancia del Ejército afirmó que el avión fue alcanzado por un misil tipo aire-aire lanzado por la Fuerza Aérea de Turquía mientras se realizaba una misión de combate contra los grupos terroristas en la provincia de Idlib.
Al mismo tiempo, el ejército árabe sirio afirmó derribar un avión no tripulado de Turquía que, según Damasco, ofrecía apoyo a los grupos terroristas que operan en Idlib y que combaten contra el ejército árabe sirio. Hay que destacar que, a pesar del apoyo de Turquía a los grupos armados, según afirma Damasco, el ejército árabe sirio continúa sus operaciones militares y el día de hoy ha logrado la liberación de 4 nuevas localidades en el perímetro de la estratégica ciudad de Sarakeb, ubicada en las cercanías de la autopista internacional Damasco-Alepo. La operación continúa, según afirma Damasco, contra los grupos terroristas para alcanzar la total liberación de la provincia de Idlib y de todo el suelo sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Vamos a pasar ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Guyana. La Comisión Electoral presentó su primer balance de los comicios generales que se celebraron ayer lunes. Los primeros resultados han avivado en parte la tensión política en esa nación caribeña. Desde Georgetown, Alejandro Kirk nos actualiza. Adelante, Alejandro. Sí, tuvimos aquí en esta misma sala una rueda de prensa de la Comisión Electoral de Guyana, en la cual estaba esto lleno de periodistas, estaban el cuerpo diplomático, también las misiones de observación, y se esperaba naturalmente había mucha expectativa de un resultado final, que es lo que habían dicho ayer. Pero lo que tuvimos fue una larguísima serie de explicaciones acerca del tiempo, de la geografía de Guyana, de los problemas administrativos, de verificación de los datos, que impidieron tener un informe avanzado del estado de esta votación, lo cual lo único que ha hecho es aumentar las tensiones y aumentar las expectativas, puesto que tras 15 meses desde el voto de confianza que perdió el gobierno en 2018, las elecciones debieron haberse hecho 3 meses después. Con maniobras legales y jurídicas se logró postergar hasta ahora, y lo que ha generado toda clase de suspicacias. Ellos entregaron datos, sí, de 139 de 2.339 mesas. Datos que le dan la mayoría en ese margen a la coalición gobernante. Pero son datos que en un país como Guyana no son confiables como tendencia, puesto que el voto está sumamente dividido en líneas étnicas, de manera que si alguien vota en una zona indo-guyanesa va a tener un resultado, digamos, de 10-1. Y al revés en las zonas afro-guyanesas. Entonces, lo que trae alguna calma al país será un resultado final. Nos han dicho que tal vez si el resultado es adverso al gobierno pudiera haber incidentes, pero todo es especulación. En este momento no hay nada concreto, estamos pendientes de unas ruedas de prensa que den o que vayan anunciando las misiones de observación, y también el informe final, o por lo menos en esta etapa, prometido la declaración con los resultados más definitivos, que esta vez se postergó para el fin de la tarde aquí en el centro de prensa de la Comisión Electoral de Guyana. Los observadores con que hablamos, los diplomáticos occidentales, la mayoría, se mostraban todos conformes con el proceso, no le dieron importancia a los incidentes que han habido, que realmente no son grandes, pequeñas escaramuzas entre grupos que reclaman por fraude de uno y otro bando, y no han sido de importancia como para empañar los resultados. Eso nos dijeron, estamos a la espera pues de lo que ocurra en el transcurso del día. Gracias, Alejandro Kirk. Seguimos también muy pendientes a lo que ocurre en Guyana. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Bien, revisamos nuestra pregunta del día. Tiene que ver con Estados Unidos. Supermartes crucial en la carrera primarista del Partido Demócrata. Con una cerrada disputa entre Bernie Sanders y Joe Biden, 14 estados votarán para definir la candidatura presidencial. ¿Podrá Sanders imponerse al establishment demócrata o ganará Biden? A ver qué opinan nuestros seguidores. Iniciamos con Miguel Abolaño. Claro que se impondrá y tal vez gane la presidencia, dice Miguel Abolaño.
Pero ya sabemos lo que le pasó a Kennedy por haberse atrevido a enfrentarse a la maquinaria terrorista y genocida que manda en Estados Unidos, y Sanders no será la excepción si hace lo mismo. Lo matarán también. Dios lo proteja, dice Miguel Abolaño. Esperemos que no. Vamos a ver, Guillermo Lescano, Sanders ante Joe Biden sí podrá ganarle. La verdadera riña será ante el presidente Donald Trump. Dice Yaotal Altán, será difícil porque el Partido Demócrata tuvo un giro a la ultraderecha hace años. Dicha gentuza está enfocada en hacerle fraude a Bernie Sanders, a quien representan como un ultra super archimarxista, pero que es apenas un socialdemócrata, dice Yaotal Altán. Seguimos con reacciones. Orlando Cate dice, ya tildado de socialista, es difícil que Sanders pueda ganar en un país envenenado de información basura. Claro que nada es imposible, pero será extremadamente difícil vencer las mentes lavadas de los ciudadanos y un sistema electoral corrupto y manipulado. Y que dice Wilmer Castro, gane quien gane, la humanidad siempre estará en peligro. También hay otra respuesta por acá de David de la Mora, no la quiero dejar fuera. Dice, a juzgar por el voto popular, Bernie Sanders debería ser el nominado, pero el Partido Demócrata de Estados Unidos lo menos que tiene es democracia y harán internamente todo por perjudicar su candidatura. Poco les importa el deseo de sus votantes, dice David de la Mora. Gracias por participar. Y con esta respuesta llegamos entonces al final de esta edición de Temas del Día. Usted no se aparte de la señal de Telesur porque a lo largo de esta jornada seguiremos muy de cerca lo que ocurre en la contienda primarista de este supermartes en Estados Unidos, también las elecciones en Guyana. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.